El calor del desierto ya se me había metido hasta los huesos cuando bajé del coche compartido con las botas raspando contra la grava del camino. La casa seguía igual, estuco blanco, tejado de tejas, un arbusto de romero a medio podar, junto a los escalones de la entrada. Emiliano había prometido terminar el jardín antes de que me fuera. Eso fue hace 18 meses. Ajusté la correa de mi mochila y caminé hacia la puerta principal. Sin avisar, sin mensaje. Quería ver su cara sin filtros, sin ensayos. Mi golpe en la puerta resonó más fuerte de lo que esperaba. Era el tipo de golpe que aprendes en los cuarteles y nunca olvidas. Escuché el cerrojo girar lento, dubitativo. La puerta se abrió lo justo para dejarme ver a mi hijo, Emiliano, con el cabello más corto de lo que recordaba, el rostro tenso, no como en las fotos sonrientes que Alejandra solía subir de sus cenas elegantes. Ahora parecía mayor de 30. No dijo nada al principio. Solo me miró como si fuera una desconocida pidiendo votos. «Oye», dije con la voz más quebrada de lo que quería. No pensé que necesitaría una llave para volver a casa. Silencio. Luego, sin mirar atrás ni preguntar nada, dio un paso atrás. No para dejarme entrar. Solo lo suficiente para alcanzar la correa de mi mochila. La jaló. Mis dedos fueron demasiado lentos para detenerlo. Y antes de que pudiera decir algo más, dejó caer la bolsa en la tierra a mis pies. «No eres bienvenida aquí». Su voz era plana. Sin enojo, sin dolor, solo terminada. Abrí la boca, pero no encontré palabras que no se deshicieran bajo el peso de ese momento. Emiliano me miró un instante más. Luego cerró la puerta no con un portazo, sino con un cierre lento, definitivo. Me quedé allí mirando las vetas de la madera mientras el cerrojo volvía a su lugar. No me moví de inmediato. Miré la mochila tela color arena gastada en las esquinas, la misma que llevé por aeropuertos en Kuwait, puestos de control en Djibouti, barcos frente a Sicilia. Tenía más sellos que el pasaporte de Emiliano. Y ahora yacía de lado en la grava como un pedazo de historia desechada. Me agaché, quité una espina del asa y la levanté otra vez. Mi hombro dolía más de lo que solía. El taxi seguía esperando en la acera. Subí con los ojos ardiendo por el aire seco de Hermosillo, pero sin lágrimas. Todavía no. «¿A dónde, señora?», preguntó el conductor girando a medias. Su voz era amable, demasiado amable. «Al motel más cercano en la avenida Sexta y Palo Verde», dije. «Nada fancy». Asintió y arrancó. Mientras la casa se desvanecía en el retrovisor, mantuve la cara hacia la ventana viendo el vecindario. Desdibujarse casas estilo español, jardines de cactus buzones, con forma de carretas antiguas. El conductor me miró otra vez, probablemente notando mi uniforme, los parches en la manga, las callosidades que no encajaban con el típico huésped de motel. «¿De regreso del servicio?», preguntó con suavidad. «No exactamente», respondí. En el motel me registré sin hablar mucho. Habitación 104. Paredes amarillentas por nicotina, el aire acondicionado, traqueteando como si tuviera algo que demostrar. Tiré la mochila en la segunda cama individual y me hundí en la primera. Los resortes crujieron bajo mi peso. No desempaqué. No me quité las botas. Solo me quedé ahí mirando el techo manchado. El silencio dentro de la habitación era opresivo como la altitud. Al final saqué un sobre negro pequeño que había dejado en una caja fuerte antes de partir. Uno etiquetado: «Abrir solo si es necesario». Rasgué el borde y saqué los papeles. Lo primero que vi no fue mi nombre. Era la firma de mi hijo, junto a una transferencia de propiedad, junto a un número de cuenta que no había tocado en 2 años. Y un sello notarial de hace 6 meses. Me recosté contra el cabecero con el corazón latiendo más lento de lo que debería. No era sorpresa, era algo más frío. Fuera lo que fuera, no era solo un malentendido. Estaba planeado. Cerré el sobre, lo deslicé bajo el colchón y miré el contorno de mis botas en el piso de azulejo. Se acercaba una tormenta, no del tipo ruidoso, del tipo preciso. Y yo ya estaba atándome las agujetas.
El motel olía a cigarrillos viejos y lejía seca. El tipo de lugar donde nadie se queda, a menos que no tenga de otra. No había estado en uno desde Kandahar, y hasta ese tenía cerraduras más firmes. La llave era de metal, nada de tarjetas. Abrí la puerta de la habitación 104 y encendí la luz. Una bombilla parpadeó antes de estabilizarse. Paredes beige, colcha floreada, alfombra color óxido. La pintura cerca del aire acondicionado estaba descascarada como piel vieja. El zumbido de la máquina era constante, pero irregular como un hombre jadeando tras una carrera larga. Dejé la mochila en una esquina aún con polvo del patio de Emiliano y saqué el sobre de un bolsillo interno. Estaba sellado cuando lo dejé en el banco. Había dado instrucciones precisas, acceso solo al cofre, identificación verificada sin excepciones. Pero el sello estaba roto, cortado limpiamente como si alguien usara un abrecartas en lugar de fuerza bruta. Deslicé los documentos sobre el escritorio de laminado desgastado. Había 5 papeles. Una copia de la escritura de mi casa ahora con Emiliano como único propietario. Un resumen de una cuenta bancaria nueva, mostrando transferencias de mi sueldo militar durante los últimos 11 meses. Una directiva médica revisada sin mis contactos originales. Una firma notariada supuestamente mía en un acuerdo de consentimiento para venta. Y un documento de poder notarial duradero fechado 8 días antes de mi despliegue. Miré la firma. Parecía la mía. La curva de la EA, el corte brusco en la G. Pero no la firmé. La que le di a Emiliano tenía límites estrictos, decisiones médicas, acceso al correo. Nada de venta de propiedades. Nada de autoridad total. Él presentó esta nueva limpia y final. El nombre del notario no me sonaba. Revisé las páginas de nuevo más despacio buscando un error. Pero no había ninguno. Solo precisión. Robo silencioso. Mi cuerpo no tembló. Debería por haberlo hecho, pero solo había una extraña calma en mí. No entumecimiento. Enfoque. Había visto esto antes no en zonas de guerra, sino en soldados que sonreían demasiado cuando sabían que su puesto estaba punto de ser bombardeado. Doblé los documentos lentamente, los regresé al sobre y lo puse en la mesita de noche. No sabía cuánto sabía Alejandra, pero podía imaginar que sonrió durante toda la operación. Siempre tuvo esa habilidad para aparentar bondad sin mostrar calor. Me recosté mirando el ventilador de techo girar con un zumbido hueco como un niño soplando por una pajita. El tiempo se movía lento en esa habitación, pero algo dentro de mí cambiaba rápido. No era solo que mi casa se hubiera ido, o que mis ahorros hubieran desaparecido. Era que yo había construido todo para él. Cada transferencia, cada sacrificio, cada noche, bajo estrellas extranjeras, en lugar de arroparlo en su cama. Y él usó eso, me usó como una conveniencia. Me levanté, abrí el cajón de la mesita y saqué una libreta. De esas con páginas amarillentas y un número de pizzería en la parte superior. Tracé una línea por el centro. Un lado decía conocido, el otro desconocido. Y empecé a escribir nombres. Luego movimientos. Luego conexiones. Luego tiempos. Para cuando el sol se hundió en el horizonte desértico, la libreta estaba medio llena. Y el nombre en la cima de la lista de conocido era Emiliano Salazar. Subrayado. 2 veces. No necesitaba enfrentarlo aún. No hasta que entendiera cada centímetro del campo de batalla. Pero mañana empezaría con lo que podía ver la casa que vendió. La escritura decía transferida. Quería saber quién vivía ahí ahora. Estacioné 2 casas más abajo con el motor apagado, las manos en el volante más tiempo del necesario. El sol de la mañana apenas despuntaba bañando el tranquilo vecindario de Hermosillo, con un brillo dorado que solía amar. No había vuelto a esta calle en 2 años, pero cada piedra del patio me resultaba familiar. Yo misma las había plantado. El condominio de 2 recámaras seguía en pie, como siempre. Estuco crema tejado rojo, una reja angosta, al patio trasero.
Los cactus en maceta que dejé en el porche ya no estaban. En su lugar, un letrero de bronce de bienvenida colgaba junto a una campanilla turquesa. Giraba perezosa con la brisa. Nunca tuve una. El camino estaba lleno. Un crossover plateado y una camioneta azul marino. Ninguno era de Emiliano. Salí del coche y me acerqué despacio con los pies crujiendo sobre la grava. La risa de un niño resonaba desde el patio trasero joven, tal vez de 5 o 6 años. La puerta mosquitera se abrió y una mujer salió secándose las manos con un trapo. Cabello corto y oscuro. 40 y tantos. Definitivamente no, Alejandra. Se detuvo al verme confundida, pero no alarmada. ¿Puedo ayudarte?, preguntó. Forcé una sonrisa tensa. Perdón, creo que me equivoqué de dirección. Esta solía ser mi casa. Ella suavizó la expresión. Oh, tú eres la antigua dueña. Compramos este lugar el otoño pasado. Nos mudamos en octubre. Asentí. Se ve bonito. Dio un paso al porche y miró hacia la casa. Nos encanta. Buen cimiento, mucha luz por las mañanas. Hiciste un gran trabajo con el paisajismo. Esos agaves no han necesitado ni una gota de agua. Los miré ahora más altos de lo que recordaba. Eran pequeños cuando me fui. Ladeó la cabeza. Militar fui, dije. Ahora estoy retirada. Sonrió. Bueno, gracias por tu servicio. Espero que donde sea que termine se sienta como hogar. Asentí otra vez. Me di la vuelta y caminé sin decir más. En el coche me quedé quieta un minuto largo antes de sacar mi celular. La página del registro del condado era lenta, pero sabía dónde buscar. Búsqueda de parcela. Historial de propietarios. Ingresé la dirección. Cargó lentamente con el wifi del motel. Luego se abrió. Vendedor Salazar. Amalia M. Compradores. Ramírez Tomásen Ramírez. Rebeca, fecha de cierre. 9 de octubre de 2022. Archivado bajo poder notarial. Emiliano Salazar. El documento estaba escaneado y adjunto. Lo abrí. Ahí estaba la firma de Emiliano. Debajo mi nombre impreso y junto a él, una firma en mi propia mano. O lo que alguien pensó que se parecía. Acerqué la imagen. Los trazos tenían la forma, el ritmo, pero no la presión. Nadie le enseña a filtros a un falsificador cómo dudar en la mitad de una A. Yo siempre lo hacía. Lo vendieron por menos de lo que yo habría pedido. Una venta limpia. Sin problemas de financiación, sin herencias, sin disputas. Solo eficiente. Regresé y busqué los nombres de los compradores Ramírez. Parecían bastante normales. Un maestro y una contratista de ferretería. Recién mudados de Querétaro. Sin señales de que estuvieran metidos en nada turbio. Compraron una casa justa y cuadrada. El problema no estaba con ellos. Desplacé la pantalla por el Instagram de Alejandra a un público. Entre fotos de baby showers y fines de semana en spas, vi la última publicación que mostraba mi antiguo patio trasero. Luces de cuerda, que yo colgué, sillas que yo pinté. Pie de foto, último atardecer aquí. Agridulce. A cosas más grandes. Fechada el 7 de octubre. Apreté la mandíbula. No solo vendieron la casa, me borraron de ella. De vuelta en el motel, pegué los impresos del registro en un tablero de corcho que armé en la mesa. Até un hilo rojo entre las fotos como en una película cliché. Pero ayudaba así a mi mente a encontrar orden. Dibujé un recuadro alrededor de la palabra motivo. Dentro no escribí dinero. Escribí borradura. No solo quería la casa, quería reiniciar su vida sin la mujer que la construyó. Y empezaba a creer que Alejandra lo había planeado por más tiempo del que sabía. Esa noche dormí con el cerrojo del motel puesto y una libreta de notas bajo la almohada. Por la mañana iría al banco. La actividad de la cuenta me mostraría cuánto tiempo llevaban drenándome. Y más importante, cuándo supieron que no pelearía. Llegué justo después de la apertura con los mismos jeans del día anterior y una camisa que no tuve tiempo de planchar. No me importaba. Había entrado a salas de juntas en el extranjero con sangre en las mangas y arena en las botas. Esto era doméstico, personal.
pero mantuve la espalda recta como si estuviera en la base. El banco era frío, pulido, estéril. El aire acondicionado zumbaba en el techo, y detrás del mostrador estaba un joven con una camisa gris pizarra y una placa que decía Esteban. Levantó la vista con una sonrisa cautelosa de esas que das cuando sientes que algo pesado estás a punto de caer en tus manos. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla?» Me acerqué y deslicé mi identificación por el mostrador. Necesito acceder a mis registros. Una cuenta conjunta bajo Salazar. Amalia y Emiliano. Sus dedos se detuvieron sobre el teclado cuando dije el nombre de mi hijo. No fue obvio, pero lo noté. Es el tipo de pausa que aprendes a leer tras años dando órdenes en salas llenas de silencio. «Déjeme buscar eso», dijo. Tecleó un rato más de lo esperado. Luego se inclinó hacia la pantalla como si entrecerrar los ojos pudiera cambiar lo que veía. Sus ojos se deslizaron hacia mí una vez, luego de vuelta al monitor. «¿Tiene algún documento con usted? ¿Poder notarial autorización conjunta?» Mantuve el tono firme. «Es mi cuenta. O lo era. Traiga el registro de depósitos de los últimos 2 años y el archivo de firmas adjunto al cambio de acceso». Dudó, luego asintió y dio unos clics más. Escuché el ritmo leve de la impresora detrás del vidrio. Una mujer con un blazer más ajustado salió de una puerta trasera. Gerente de la sucursal, probablemente. No dijo nada, solo le dio a Esteban un asentimiento sutil. Él recogió los impresos y volvió conmigo con esa misma voz educada y cautelosa. «Señora Salazar, puedo darle estos para que los revise, pero necesitará hablar con el departamento legal si quiere disputar los cambios». Tomé el montón de papeles y me hice a un lado. Eran 5 páginas. Me senté en una de las sillas de espera, saqué un bolígrafo del bolsillo y comencé a marcar. Los depósitos contaron la historia. Primero cada cheque, cada pago de pensión, cada bono por servicio en zonas de riesgo, depositados limpiamente, luego drenados poco a poco durante 11 meses. No en grandes cantidades, solo lo suficiente para no levantar sospechas. Primero a una cuenta secundaria, luego a un ahorro conjunto que ya no me incluía. Luego vino la autorización de retiro. Reconocí el formulario. Lo usé una vez para añadir a Emiliano a la cuenta cuando tenía 19. Ahora veía otro fechado hace 8 meses solicitando la eliminación de mi nombre. Firma Amalia M. Salazar. Excepto que no era mía. No realmente. Como la firma de la casa, esta imitaba el giro que le doy a mi M. Pero la presión estaba mal. El ángulo se inclinaba de forma poco natural. Parecía alguien trazando un recuerdo. No hubo llamada, ni alerta, ni verificación. Usaron el poder notarial para anular todas las salvaguardas. Me levanté y volví al mostrador. Esteban se sobresaltó al verme regresar. «No puedes decir nada», dije, «pero lo veo en tus ojos. Sabes que no firmé esto». No lo negó. «Lo siento mucho, señora Salazar. Tendrá que iniciar un proceso formal de disputa. Podría tomar semanas». No respondí. Tomé los impresos, los doblé con cuidado y los guardé en el sobre con los documentos de la propiedad. El mismo sobre que ahora se sentía más pesado que cuando lo llevé por primera vez. Afuera el sol pegaba más fuerte. Me puse los lentes de sol y seguí caminando, pasando el coche, pasando el estacionamiento. No quería manejar. Quería sentir el calor a través de las suelas de mis botas. De vuelta en el motel, pegué el resumen bancario junto a la escritura. La pared se estaba llenando. También los márgenes de mi libreta. El siguiente paso no era el enfrentamiento. Todavía no. El siguiente paso era Clara Velázquez. Clara aún vivía en la casa de la avenida Jacarandas, como si fuera una broma privada que nunca dejó de hacerle gracia. Abrió la puerta en jeans descoloridos y una camiseta que decía «Imperturbable», desde 92, con el cabello ahora plateado en las raíces, recogido en una coleta sin complicaciones. Cuando me vio en su porche no parpadeó. Solo abrió los brazos.
Me permití apoyarme en su abrazo solo por un segundo. Caray, dijo, no pensé que te vería antes del Día de los Veteranos. Ni yo pensé que estaría de vuelta antes. Respondí. No preguntó nada más en ese momento. Clara siempre supo cuándo dejar que el silencio hablara. Me llevó adentro, sirvió un café que sabía como si hubiera estado en la cafetera desde el amanecer, y señaló una habitación trasera. Todavía tengo el catre en la oficina. ¿Necesitas una cama o solo 4 paredes que no le pertenezcan a alguien más ambas? Asintió una vez. Quédate el tiempo que necesites. La habitación era tal como la recordaba. Mapas pegados en tableros de corcho, un archivero a medio abrir y una pizarra con tareas garabateadas en rojo, verificar cámaras correo a torres, actualizar seguro de la camioneta. El catre era rígido, las cobijas limpias, y el ventilador seguía chirriando en la base. Dejé la mochila en una esquina, la tela pesada con polvo y viento del desierto. Clara trajo una toalla extra y no insistió en detalles. Esa noche comimos comida para llevar en el porche trasero viendo a un par de tórtolas saltar por la cerca. Estás más callada de lo normal, dijo. Estoy escuchando más de lo normal. Que miré al cielo, luego a ella. El sonido de ser borrada. No se rió, no ofreció una broma. Solo tomó un sorbo de su refresco y dijo: si quieres un escritorio. El internet en la oficina es intermitente, pero aguanta. Más tarde instalé mi laptop bajo la lámpara del escritorio, el teclado, clicando firme contra el silencio. Hice una carpeta nueva protegida con contraseña y la llamé Operación Desvinculación. Adentro comencé a crear pestañas. Documentos de propiedad. Actividad bancaria. Precedentes de abuso de poder notarial. Contactos conocidos. Cronología de retiros. Creé una 6ª carpeta titulada, simplemente, Motivos. Luego me detuve. En una libreta en blanco junto a mí, escribí el nombre de Emiliano en el centro y tracé 3 líneas saliendo de él. Alejandra. Sofía. Y una 3ª línea sin etiqueta aún. No creía en la venganza, no como la venden las películas, pero sí creía en la estrategia. Creía en identificar debilidades y exponer mentiras. No era una pelea que yo busqué, pero sabía cómo planear una. Clara tocó una vez el marco de la puerta antes de entrar. Traía un vaso de agua y una carpeta en la otra mano. Saqué esto antes, dijo. Puede servir. Dejó la carpeta en mi escritorio. Adentro un paquete de recursos legales para veteranos con la información de contacto de un antiguo oficial Hack en quien confiaba. Siempre te gustó disparar limpio, dijo. Ya no soy un blanco, respondí. Asintió una vez y me dejó trabajar. El resplandor de la pantalla se reflejaba en mis lentes mientras abría un documento en blanco y lo titulé Conocidos versus Desconocidos. Y bajo Desconocidos escribí la primera entrada. ¿Cuánto tiempo lleva Alejandra planeando esto? Solía creer que si sacrificabas lo suficiente las personas por las que lo hacías, lo sentirían. Tal vez no al principio. Tal vez ni siquiera con palabras. Pero en algún lugar en lo más profundo lo entenderían. Emiliano tenía 5 años cuando su padre murió. Un accidente automovilístico justo afuera de la base militar en Ciudad Juárez. Un marino borracho fuera de servicio. Una carretera de 2 carriles, una curva resbaladiza por la lluvia. Yo estaba en la base haciendo turnos dobles, preparando logística para un despliegue a Kosovo. En un momento tenía un esposo, al siguiente tenía papeles y un niño que no habló por 3 días. No me desplegué ese ciclo. Me quedé. Me mudé a una vivienda en la base. Acepté la reducción de sueldo. Rechacé el ascenso a mayor y me transferí a un puesto administrativo más tranquilo cerca de casa. No era lo que quería profesionalmente, pero era lo que Emiliano necesitaba. En ese momento, esa era la única métrica que importaba. Se aferró a mí durante años. Dormía de mi lado de la cama mucho después de que sus pesadillas cesaran. Supongo que perdí mi ventana para volver a casarme. Pero nadie se acercó lo suficiente.
Nadie quería quedar en segundo lugar tras un niño y una cadena de mando. Lo crié entre rotaciones de entrenamiento y cuentos para dormir. Sus tareas de matemáticas se mezclaban con hojas de inventario y reportes de preparación. Cuando tenía que irme, arreglaba que la señora Ramírez, mi antigua sargento convertida en abuela sustituta, se quedara con él. Emiliano nunca careció de estructura, pero tal vez lo que realmente le faltó fue la ilusión de permanencia. Y quizás eso es lo que Alejandra le ofreció. Ella se entró en su vida cuando estaba en la universidad. Escuela de Negocios en Culiacán. La conocí en un pequeño restaurante italiano que él insistió en visitar con su mano, ya en la de ella, cuando me senté. Su sonrisa era perfecta para la cámara practicada sin ser rígida. Vestía colores suaves y nunca interrumpía. El tipo de mujer que sabía cómo desarmar una sala solo doblando su servilleta 2 veces. Dijo señora con demasiada facilidad. Dijo estamos tan agradecidos por su servicio antes del postre. Y ni una vez ni una me preguntó algo real. Noté cómo movía sus cubiertos después de que yo lo hacía. Cómo miraba a Emiliano antes de responder cada pregunta. No era cruel, solo curada. Después de esa cena le pregunté a Emiliano qué tan serio era. Se rió. Es la indicada, mamá. Nunca me he sentido más visto. No lo dije, pero lo sentí. Había pasado 20 años siendo vista por él, tomando su mano en cada fiebre, cada mudanza, cada festividad perdida. Pero ella lo hacía sentir de una manera que yo nunca pude. Se casaron 1 año después. Boda en el patio trasero de la casa familiar de Alejandra, en San Miguel de Allende. Su padre era abogado. Su madre llevaba perlas y susurraba a todos como si la vida fuera un secreto que solo compartías con las personas correctas. Estuve junto a Emiliano mientras ajustaba su corbata antes de la ceremonia. Estaba nervioso. Le dije que tenía derecho a estarlo. Le ofrecí los gemelos de oro que su padre solía usar, mi único gesto de herencia. Dudó, luego se los puso. Alejandra caminó hacia el altar como si perteneciera a otro siglo. Ojos al frente, sonrisa elegante, mangas de encaje delicadas contra su piel. Miré más el rostro de Emiliano que el de ella. Parecía hipnotizado. En la recepción le di a Saqué y a Alejandra un sobre pequeño, mi regalo. Un bono de ahorro certificado que había acumulado desde que Emiliano tenía 10 años. Suficiente para el enganche de una casa inicial. Lo tomó con esa misma sonrisa pulida, me agradeció. Y pasó a otra cosa antes de que terminara mi frase. Pero fue la mirada la que se quedó conmigo, la que me dio justo antes de que se fueran esa noche. Parada bajo los faros con el rostro medio en sombras, hizo un pequeño ademán. Su sonrisa era delgada, frágil. Una cortesía, no un calor. El tipo de sonrisa que le das a una reliquia, no a un familiar. Eso fue hace 5 años. Mirando atrás, ahora me pregunto si ella ya sabía entonces. Si el plan comenzó con ese ademán. Saqué la libreta junto a mí en el escritorio de Clara y añadí una nueva página. Cronología de la distancia. En la parte superior escribí la fecha de la boda. La subrayé. Luego escribí primera actividad de cuenta conjunta, 3 meses después. La siguiente entrada vendría de las publicaciones de Alejandra. Había dejado migajas. Solo necesitaba seguirlas. No era el tipo de madre que necesitaba alabanzas públicas. Nunca busqué likes. Nunca subí selfies con Emiliano después de partidos de fútbol o letreros del primer día de escuela. Pero había rastros de mí alguna vez. Fotos navideñas. Instantáneas de graduación. Esa foto borrosa de nosotros en la base militar de Chihuahua. Cuando me visitó después del entrenamiento básico tenía frenos y quemaduras de sol y yo aún llevaba botas. No estaba posada. Era real. Ahora no podía encontrar ni una sola. Empezó con el álbum de su boda. Alejandra te había curado una galería en línea impecable con todas las etiquetas usuales. Para siempre. Nuevos comienzos. Nuestra historia. Había fotos de su familia brindando con champán, posando con las niñas de las flores, riendo en poses calculadas.
Los amigos de la Universidad de Emiliano también tuvieron su momento. Pero yo, una sola toma borrosa al borde de la multitud. Fuera de foco, sin etiquetar, sin nombrar. Se puso peor. Cada cuenta de redes sociales que Emiliano solía seguirme desaparecida. Mi perfil no estaba bloqueado, solo desconectado, como si nunca hubiera estado ahí. Su LinkedIn decía, criado en Hermosillo por influencias fuertes. Su biografía en el sitio web de la empresa no mencionaba familia. Solo hecho a sí mismo, enfocado, motivado. Ya no estaba en la historia. Entré a la vieja cuenta en la nube donde había respaldado las fotos de su infancia, primeros pasos, obras escolares, el día que construimos un modelo del sistema solar, con pelotas de tenis y perchas. El inicio de sesión aún funcionaba. Las carpetas seguían ahí, pero dentro vacías. Todo el contenido eliminado en marzo del año pasado. Semanas después de mi despliegue. Revisé la marca de tiempo. Alguien había accedido desde el wifi del condominio a las 3:42 de la madrugada. Emiliano nunca supo la contraseña. Alejandra sí. Me recosté con los dedos aún en el teclado. Debería haber estado furiosa, pero la rabia se había apagado en algo más pesado. Algo como duelo, pero más lento. La borradura no gritaba, no anunciaba. Descosía. Fui a mi app de estantería, la que usaba para rastrear los libros que leí con él de niño. El trompetista del cisne. Hacha. La telaraña de Carlota. Solía anotar cuáles lo hacían llorar, cuáles me hacía releer. Las notas ya no estaban. Era como mirar mi propia vida a través de un telescopio, solo para descubrir que la lente había sido reemplazada por un cristal que me convertía en sombra. Llamé a Emiliano una vez. No esperaba que contestara, pero quería escuchar el mensaje de voz. Había cambiado. Ya no era hola, soy Emiliano. Ahora era la voz de Alejandra. Tranquila, pulida. Ha llegado a la residencia Salazar. Por favor, deje su mensaje. Salazar era su apellido de soltera. Él lo había tomado. Colgué antes del pitido. De vuelta en la oficina de Clara abrí el sobre otra vez. La escritura. La firma falsificada. Los impresos bancarios. Los alineé junto a una vieja foto que encontré en el fondo de mi mochila, Emiliano y yo, cuando tenía 6 años sentados en el patio trasero de nuestra primera casa. Sus rodillas estaban raspadas y sostenía un helicóptero de plástico que compré en una venta de garage. Recordaba esa tarde. Me llamó Capitana Mamá. Ahora no me llamaba de ninguna forma. Saqué mi libreta y añadí una nueva entrada y la carpeta de motivos. No solo querían mi dinero, querían mi ausencia. Hice una pausa antes de cerrar el archivo. Luego escribí debajo. Alejandra no quiere un esposo. Quiere un legado sin raíces más que las suyas. Cerré la carpeta y tomé mi laptop. Era hora de descubrir quién los ayudó a redactar esos documentos. La oficina estaba entre un local de préstamos rápidos y una tienda de vapeo, el tipo de edificio con ventanas polarizadas y azulejos de mármol falso, agrietados al frente. Revisé 2 veces la dirección en el folleto de una organización sin fines de lucro para veteranos que llevaba en el bolsillo. Era el lugar correcto. Ajusté la correa de mi bolsa y entré. La sala de espera olía levemente a palomitas de microondas y limpiador de limón. Había una mujer en la esquina con un pequeño en su regazo, hojeando una revista con páginas rotas. La recepcionista ofreció una sonrisa tensa cuando le di mi nombre. «El señor Garrido estará con usted en breve», dijo señalando el dispensador de agua como si fuera una ofrenda de paz. 5 minutos después, una puerta crujió al abrirse y un hombre con un traje arrugado y zapatos de cuero gastados me hizo señas. «Señora Salazar, ¿verdad? Pase, pase». Garrido parecía haber estado haciendo este trabajo mucho tiempo y haber dejado de importarle hace tanto. Su corbata estaba medio suelta, las mangas de la camisa remangadas, y tenía la postura de alguien que no se para, a menos que sea estrictamente necesario.
Le entregué el sobre, documentos, copias, evidencia, todo apilado y marcado. Los hojeó lentamente haciendo pequeños ruidos con la garganta. Algunos movimientos de cabeza, un chasquido de lengua, el ocasional M. Cuando llegó a la página de la escritura se detuvo. El poder notarial se otorgó antes de su despliegue. Sí, dije. Asintió. Formulario estándar. Usé la versión del hack, exclusivamente para asuntos financieros mientras estaba fuera. Nada permanente. Asintió de nuevo lentamente, como esperando que yo me diera cuenta de algo que aún no veía. Luego vino el suspiro. El suspiro universal de los abogados. El que precede a malas noticias enmarcadas como inevitables. Señora Salazar dijo, usted otorgó acceso legal. Lo usaron. No hay nada técnicamente ilegal aquí. No dije nada. Dejé que el silencio se alargara. Siguió hablando. Las firmas sí son sospechosas, pero el poder notarial otorga mucha libertad, especialmente con activos financieros. A menos que pueda probar coerción o fraude más allá de una firma falsificada, esto no prosperará. Es un NEL, dijo ella. Y a los tribunales familiares no les gustan los líos como este. Los jueces buscan líneas claras. Me incliné hacia adelante con voz firme. Vendieron mi casa. Se encogió de hombros. Con su consentimiento registrado. Vaciaron mis cuentas. Pasó a los estados bancarios, legalmente accesibles para ellos en ese momento. Quitaron mi nombre sin notificarme. Dio una sonrisa leve practicada. Sí, pero no hay ley que diga que debían informarle una vez otorgado el poder notarial. Es desafortunado, pero no inusual. Lo estudié. Entonces dices que les di permiso para borrarme. Hizo una pausa. Digo que les dio acceso. Y lo usaron. La ley favorece la claridad, no el sentimiento. Me recosté. El aire en la oficina se sentía más pesado ahora, como si se hubiera espesado mientras hablaba. Sus palabras eran tranquilas, medidas, inútiles. Agradezco tu tiempo, dije en voz baja. Sonrió como hombre que sabía que la conversación había terminado. Por supuesto. Y gracias por su servicio. Recogí mis papeles y salí sin estrecharle la mano. Afuera el sol quemaba, pero no me puse los lentes de sol. Quería que la luz doliera. Quería sentir cada centímetro. En el estacionamiento no fui directo al coche. Me quedé un momento viendo el tráfico pasar por el Boulevard Juárez, mi bolsa aún bajo el brazo. La ley estaba hecha para los que se quedan, que juegan según las reglas, que confían en que una línea firmada significa seguridad. Ahora sabía más. De vuelta en casa de Clara fui directo a la oficina. Saqué el formulario de poder notarial del sobre y lo puse plano sobre la mesa. Luego abrí mi laptop y creé una nueva carpeta. Aprovechamiento extrajudicial. Dentro escribí una frase. Si la ley no me ve, alguien más lo hará. Me reuní con César Vargas para un café en un tranquilo local cerca de la avenida Obregón. Era un viejo contacto de mis días antes del despliegue, un corredor de bienes raíces con más curiosidad que discreción. Dos cualidades que lo hacían tanto arriesgado como útil. Me vio junto a la ventana y soltó un silbido bajo. Capitana Salazar, dijo deslizándose al asiento frente a mí. Escuché que estabas de vuelta. No te ves nada mal para alguien que decían que quizás no regresaría. Sonreí sin calor. Regresé. Y necesito un favor. César se inclinó con las cejas alzadas. Siempre directa. Dime. Saqué una copia de la escritura de una cabaña, el nombre de Emiliano garabateado en ella, pero la propiedad aún listada bajo la misma LLC que ayudé a crear hace años. Supuestamente era para retiros un lugar para que Emiliano y Alejandra desconectaran. Ahora era una responsabilidad que no habían notado que yo vigilaba. Necesito que filtres un rumor, dije. Di que estoy consultando a un litigante, que estoy preparando una demanda civil. Hazlo lo suficientemente fuerte para que le llegue a Alejandra. Ella tiene oído de inmobiliaria. No, César me dio una sonrisa astuta. Siempre 2 pasos adelante. Me gusta.
¿Qué tan fuerte lo quieres suficiente para ponerla nerviosa? Pero no tanto como para hacerla cautelosa. Asintió lentamente. ¿Y qué gano yo? Un expediente limpio sobre un abogado que reservó doble una propiedad en Mazatlán la primavera pasada. Pensé que querrías arreglarlo discretamente. La sonrisa de César se desvaneció un poco. Tomó un sorbo largo de su café. Estás más fría de lo que recordaba. Eficiente, corregí. Te contactaré si necesito ajustar el volumen. Para cuando volví a casa de Clara, el juego ya había comenzado. El nombre de Alejandra empezó a aparecer en el registro de títulos que había configurado bajo un alias. Había contactado a 2 corredores en San Cristóbal. La cabaña había estado inactiva por meses sin mantenimiento, sin visitas, pero ahora estaban apurados por liquidarla. Los dejé correr. Mientras tanto, envié un paquete discreto a la oficina CAG en la base militar de Nogales, dirigido a la teniente coronel Iris Morales. No solo era amiga, la entrené cuando era cadete. Me debía un favor y finalmente lo estaba cobrando. El sobre contenía copias del poder notarial, la firma falsificada a los tiempos de las transferencias de propiedades y la reactivación repentina de la escritura de San Cristóbal. Suficiente para activar una orden de restricción de activos bajo revisión militar. El martes por la mañana la venta de la cabaña estaba congelada. Alejandra debió haber gritado. Me la imaginé en su cocina Emiliano paseando mientras ella apretaba el teléfono, ladrándole al corredor intentando actuar como si controlaran la narrativa. Pero en el momento en que intentaron deshacerse del último activo que no habían robado directamente el sistema, los atrapó. No se trataba de recuperar la cabaña. Se trataba de control. Pasaron meses creyendo que no regresaría, que el rastro de papel estaba enterrado, que el silencio que crearon a mi alrededor era permanente. Ahora sabían que no. Clara deslizó una taza por la mesa esa noche mientras revisaba la orden de congelamiento actualizada. «Parece que sacudiste el avispero», dijo. «Aún no lo suficiente», respondí. «Todavía se mueven con demasiada libertad». «¿Qué sigue?» Cerré la carpeta y miré el sello rojo del hack en la hoja superior. «Siguiente», dije. «Ven sus propios nombres en un lugar que no esperaban». Alzó una ceja. «Tribunal», negué con la cabeza. «Peor». Saqué mi celular y abrí un contacto que no había usado en 3 años. Sofía Langston. Y escribí una línea. «Encuéntrame. Sin Alejandra. Sin Emiliano. Sé todo». El mensaje de voz llegó justo después de medianoche. Ya estaba despierta sentada en el escritorio de Clara, revisando una hoja de cálculo con transferencias falsificadas que rastreé usando credenciales que Emiliano nunca pensó que recordaría. Al principio no reconocí el número, solo un código de área de Culiacán sin nombre asociado. Lo dejé ir al buzón de voz. Vibró segundos después y algo me dijo que no lo ignorara. Clic en reproducir. Hubo un leve roce al otro lado. Luego una voz infantil ligera, vacilante, como si no estuviera segura de que llegaría alguien. «Abuela». La palabra me detuvo en seco. «Soy Sofía». Presioné el teléfono más fuerte contra mi oído. Mi mano tembló. «Mamá dijo que nos dejaste, que no querías volver, pero te extraño». Un respiro. De esos que tomas cuando intentas no llorar. Todavía tengo el relicario. El que tiene la fotito mía adentro. ¿Recuerdas? A veces lo uso para dormir, aunque mamá dice que es muy viejo. Pero a mí me gusta. Mi garganta se cerró. No sé si puedas volver. Pero solo quería decir... No te olvidé. Clic. Eso fue todo. Sin intervención de adultos. Sin edición. Solo su voz suave y sin filtros, como si hubiera escapado lo suficiente para decir la verdad antes de que alguien lo descubriera. Me quedé en silencio. «Del tipo que te aplasta el pecho como un peso». Era la única voz que no esperaba escuchar. No aún. No así. Sofía siempre fue observadora. Incluso de pequeña notaba cómo revolvía mi té o doblaba servilletas en forma de grullas.
Solía seguirme descalza haciendo preguntas que Alejandra luego corregía. Era su abuela. Pero más que eso, fui la primera persona que la trató como una persona completa. No solo un adorno en fotos familiares. Y ahora le estaban dando mentiras. Diciendo que la abandoné. Bloqueé el teléfono y lo puse suavemente en la mesa como si pudiera romperse si me movía demasiado rápido. Clara entró sin tocar. Vio mi cara y se detuvo en la puerta. ¿Qué pasó? No respondí. Solo le pasé el teléfono y señalé el icono de buzón de voz. Escuchó. No dijo nada. Cuando terminó me lo devolvió sin una palabra. Miré los expedientes legales que había estado armando por semanas: robo de propiedad, fraude financiero, consentimiento, falsificado. Nada de eso importaba en ese momento. Porque lo único más cruel que robar el nombre o la casa de alguien era reescribir su lugar en la memoria de un niño. La están usando, dije finalmente, convirtiéndome en un fantasma. Clara cruzó los brazos. ¿Vas a dejar que lo hagan? Negué lentamente con la cabeza. No. Abrí un cajón y saqué la única foto que aún tenía sosteniendo a Sofía en su segundo cumpleaños. Ambas riendo. Había glaseado en su barbilla y sol en sus ojos. Le di la vuelta y garabateé una fecha en la esquina. Luego tomé el nuevo expediente que había estado preparando. Aprovechamiento custodial. Dentro puse una nota adhesiva. No custodia. ¿Verdad? Era hora de encontrar a alguien que supiera cómo contactar a Sofía otra vez, discretamente, con seguridad. No quería alterar su mundo. Solo recordarle que yo era real. Alejandra siempre flotaba. Esa es la palabra que me venía a la mente cada vez que la imaginaba en eventos flotando, de persona en persona, con ojos que brillaban lo justo, para sugerir calidez, sin ofrecerla. En recaudaciones de fondos y galas no solo se vestía para el papel. Lo absorbía. La élite joven de Hermosillo la adoraba. A las esposas les gustaba su elegancia curada. A los esposos, su humildad curada. Así que cuando su tarjeta Amex fue rechazada en la Gala de las Artes Infantiles, no solo dolió, humilló. No estuve ahí, pero las noticias viajan rápido en su mundo. Especialmente cuando hay una pausa en la mesa de pagos y un incómodo. ¿Tiene otra forma de pago, señora? Según el mesero conocido de la sobrina de Clara, Alejandra, se sonrojó. Pero intentó pasarlo como un error del sistema. Ofreció su débito comercial a continuación. También rechazado. Le dieron una sonrisa amable y pasaron al siguiente invitado. No terminó su champán. No se despidió. Se fue antes del postre. Para cuando llegó a su casa ya había llamado a Emiliano 2 veces sin respuesta. Entró furiosa, los tacones resonando en el piso pulido como amenazas. Emiliano estaba en el estudio, viendo un partido. Ajeno. Hasta que ella lanzó su teléfono al sofá. «¡Congelaste nuestras cuentas!». Él levantó la vista confundido, frunciendo el ceño. No dijo. «¿Por qué iba a...?» Ella tiró su bolso al suelo. «Entonces explica por qué me humillaron frente a 30 personas esta noche. La tarjeta del negocio. Congelada. Mi tarjeta personal, rechazada. En un evento de caridad». Se enderezó. «Eso no tiene sentido. Revisé esta mañana, todo estaba. Están congeladas». Emiliano siseó. «¿Cómo en revisión?» Y ahí debió caerle el 20, porque su rostro perdió color. Caminó hacia su laptop, los dedos torpes de repente, mientras tecleaba el login de su banca conjunta. Mensaje de error. Acceso restringido. Probó el portal del negocio. Bloqueado. Maldijo por lo bajo. Alejandra lo miraba, brazos cruzados, temblando de rabia y pánico. «Dijiste que no tenía salida», espetó. «Dijiste que estaba acabada». «Lo estaba», dijo él. «Legalmente. A menos que...». Se quedó callado. Alejandra terminó la frase por él. «A menos que tuviera un abogado militar». Se hundió en la silla con la mandíbula tensa. «Te dije que no debimos tocar la cabaña de San Cristóbal», dijo ella, paseando ahora. «Podíamos esperar, pero no querías quitártela de encima. Rápido». «No es la cabaña».
murmuró. La está usando como carnada. Ambos tenían razón. La propiedad nunca fue que del punto. Había pasado semanas construyendo presión, no demandas, no titulares. Solo la fricción suficiente para hacer crujir las paredes. Silencio suficiente para hacerlos dudar qué hilo estaba jalando y cuándo se rompería. Dentro de esa casa, el equilibrio que construyeron sobre terreno robado comenzaba a tambalearse. Y lo sabían. Emiliano intentó llamar al escritorio legal del banco. Buzón de voz. Alejandra se sentó en el brazo del sofá con los ojos entrecerrados. ¿Crees que irá todavía a lo público? Negó con la cabeza. No es su estilo. Pero ni él sonaba seguro. Esa noche Alejandra revisó su teléfono obsesivamente esperando que se liberaran los cargos. No pasó. Las cuentas estaban realmente congeladas. No era un error. Emiliano se sirvió un trago. Algo oscuro y caro, probablemente un regalo de algún cliente de Alejandra. Y en su silencio un pánico distinto se apoderó uno que ya no era sobre dinero. Era sobre lo que venía después. En la oficina de Clara miré el tablero de acceso en vivo viendo los intentos de iniciar sesión en las cuentas que había marcado. Cada login fallido añadía peso al castillo cuidadosamente construido que comenzaba a desmoronarse. Aparecían grietas, pero la base, esa caería después. Clara y yo nos sentamos en el patio trasero, otra vez esa noche con el viento del desierto, jugueteando con los bordes de nuestras chamarras, los mezquites susurrando, como secretos que no debíamos escuchar. Tomé un sorbo de una taza astillada, el té de hierbas ya tibio. Mis dedos la envolvían más para anclarme que para calentarme. ¿Todavía no contesta?, preguntó Clara con suavidad. Negué con la cabeza. 3 mensajes de voz. Un texto. Sin respuesta. Tal vez está fuera de la ciudad. Nunca está fuera de la ciudad. Dudé, luego añadí. Y aunque lo estuviera Marisol, nunca pasa más de un día sin enviar un meme ridículo o pedirme una receta que nunca anoté. Clara no insistió. Nunca lo hacía. Pero sentí la necesidad de decirlo en voz alta de todos modos. Como si darle forma lo volviera real. Es mi hermana menor, dije en voz baja. Cuando mamá murió la mantuve a flote. Cuando no podía mantener un trabajo le mandé lana. Cuando recayó, no la juzgué. La levanté. La ayudé a desintoxicarse. Le di un lugar limpio donde caer. Clara miró sus manos. También le diste dinero. Capital inicial, corregí. Para abrir su café de pintura en San Luis Potosí. Dijo que fue la primera vez que alguien creyó en ella. No pediste que te lo devolviera, no. Pero pensé... Hice una pausa, las palabras atascándose. Pensé que ella sabía lo que significaba esa confianza. Había intentado llamarla 3 noches seguidas, sin respuesta. Incluso llamé al café. Una voz joven me dijo que estaba en la parte de atrás y colgó antes de que pudiera decir más. Esa noche había planeado intentarlo de nuevo, pero que en lugar de eso abrí mi laptop. Todavía tenía un contacto en una firma de análisis de telecomunicaciones en Monterrey, un retirado de señales del ejército que me debía un favor. Pedí un registro de llamadas entre el número de Marisol y cualquier número registrado bajo los nombres de Emiliano o Alejandra. Los resultados llegaron más rápido de lo que esperaba. Marisol había intercambiado más de 40 llamadas con Alejandra en los últimos 2 meses. Algunas cortas, algunas largas, algunas en la misma hora en que intenté contactarla. Miré los datos de las marcas de tiempo como si fueran a cambiar si parpadeaba. Clara se acercó por detrás leyendo sobre mi hombro. Alejandra la alcanzó, dijo. «¿O Marisol fue con Alejandra?» Respondí, mi voz baja amarga en los bordes. Quería gritar, o reír, o romper algo frágil. Pero en lugar de eso abrí una nueva carpeta en mi escritorio y la titulé «Daño colateral familia». Dentro añadí una sola frase. Cuando la lealtad está pintada, el agua siempre encuentra la mentira debajo. Cerré la laptop. ¿Y ahora?, preguntó Clara. Dejó de esperar. Y esa noche, en lugar de intentar con el número de Marisol, otra vez, lo bloqueé.
No por enojo, por necesidad. Porque a veces la traición más afilada no viene de los enemigos, viene de las personas que saben cuánto amas y lo usan de todos modos. Me fui a la cama temprano. No lloré, no hablé. Solo me acosté bajo la colcha delgada en la habitación de invitados y miré el ventilador de techo. Mañana regresaría y Hermosillo. No a suplicar, sino a recuperar lo que no había sido realmente regalado. El estacionamiento ya estaba medio lleno cuando llegué. Sedanes beige, alguna camioneta elevada, unos pocos importados, ninguno era el viejo Ford de Emiliano. Había subido de categoría desde la última vez que lo vi en uniforme. Me quedé en el coche un momento dejando el motor en marcha, antes de apagarlo. Mis manos descansaban en el volante como si aún esperara autorización para moverme. Pero ya no necesitaba permiso. Ni de él, ni de nadie. El sobre estaba en el asiento del copiloto. Color crema sencillo pesado con la documentación dentro. Copias de formularios falsificados, marcas de tiempo, comunicaciones militares, rastros financieros y una foto de Sofía en mi regazo en su último cumpleaños antes de mi despliegue. El último recuerdo honesto que compartimos. Lo tomé y salí. La recepcionista me miró confundida cuando entré al vestíbulo. No di un nombre. Solo una pequeña sonrisa y un gesto hacia la puerta de vidrio esmerilado, con el nombre de Emiliano grabado en letras plateadas. «¿Lo espera?» no dije. «Pero lo crié. Entenderá». Pasé junto a ella y abrí la puerta. Estaba al teléfono de pie junto a la ventana con una camisa gris pizarra y pantalones que no ocultaban lo cansado que se veía. En el momento en que me vio, su espalda se tensó. Terminó la llamada sin decir palabra y puso el teléfono como si lo hubiera traicionado. «Mamá». «Emiliano». Crucé la habitación despacio con intención. «No me senté». Puse el sobre suavemente en el borde de su escritorio. Lo miró como si pudiera explotar. «¿Qué es esto?» «Evidencia», dije. «¿De lo que tomaste?» «De lo que hiciste mientras estuve fuera». Su mandíbula se tensó. «No deberías estar aquí». «Serví por ti», dije con calma. «Y me saqueaste mientras servía». Se estremeció solo un poco. «¿Nos abandonaste?» Apreté la mandíbula. «Abandoné la comodidad». «No a ti». No me miró. Su mirada se quedó en las persianas, la planta barata de oficina, en cualquier lugar menos mi rostro. «No tuve opción», murmuró. «Siempre hay una opción», dije. «Solo preferiste la que asumía que no regresaría». El silencio se estiró entre nosotros. No tenso, solo hueco, como algo muerto siendo reconocido por primera vez. «No voy a presentar cargos», dije finalmente. «Todavía no. Ese sobre no es para un tribunal. Es para tu espejo, por si olvidaste quién te has convertido». Abrió el sobre y escaneó la primera página. Su rostro palideció. Pasó una página, luego otra, luego vio la foto. Sus manos se detuvieron. «No estoy aquí para amenazarte», dije suavemente. «Eso implicaría que aún creo en consecuencias que cambian a las personas». Levantó la vista con la garganta tensa. «¿Qué quieres?» Le di la respuesta que había ensayado por semanas. «Nada», parpadeó. «Ni dinero, ni disculpas, ni un lugar en tu mesa. Estoy construyendo la mía». «Entonces, ¿por qué...?» «Porque Sofía merece algo mejor que una casa de silencio. Y porque un día preguntará. Y cuando lo haga quiero que recuerdes que te di la oportunidad de ser honesto». Me dirigí a la puerta. «No puedes borrarme, Emiliano. Solo puedes vivir sabiendo que aún estoy aquí». Abrí la puerta para irme. Detrás de mí susurró. «Ya no pregunta por ti». Me detuve. No me giré. Entonces le enseñaron a no hacerlo, dije. Y salí al calor dejando atrás el peso del momento, pero con el impacto aún desplegándose. Las oficinas del juez Morales eran pequeñas pero pulidas paredes de madera, sillas de cuero, que parecían usadas pero caras, y una mesa larga que se extendía como una pasarela para rencores. Se había retirado del estrado hace 5 años, pero aún manejaba mediaciones privadas para veteranos cuando las cosas se ponían feas a puertas cerradas.
Me senté en un extremo con Clara y Lix a mi lado como un centinela en ropa sencilla. Emiliano y Alejandra llegaron juntos. Él parecía no haber dormido. Ella parecía recién salida de un salón. «Señora Salazar», dijo el juez Morales, ajustándose los lentes mientras tomaba asiento. «Señor Salazar. Señora Salazar. Entiendo que estamos aquí para una conversación no vinculante, a menos que se escale. Mantengámoslo civil». Alejandra sonrió desde el otro lado de la mesa. «Estamos felices de resolver esto con el menor drama posible». «¿En serio?», dije con calma. Emiliano evitó mis ojos. El juez asintió. «Señora Salazar, ¿quiere empezar?» «Claro», dije deslizando una memoria USB por la mesa. «Quiero reproducir 2 grabaciones. La primera es del 3 de marzo a las 8:17 de la mañana. Una llamada desde la línea de Alejandra a un conocido mutuo. La segunda es un mensaje de voz privado que Emiliano dejó con su asesor financiero». El juez Morales ladeó la cabeza. «¿Y obtuvo estas grabaciones legalmente? Fueron grabadas por las partes receptoras. Ambas han dado consentimiento escrito para compartirlas». Miró a Alejandra. «¿Alguna objeción?» Ella agitó una mano claramente divertida. «Adelante. Escuchemos la fantasía de la heroína de guerra». Clara conectó la memoria a la laptop de Morales y presionó reproducir. La voz de Alejandra llenó la sala. Ligera, airosa, cruel en su facilidad. «Morirá en Kuwait», o algo por el estilo. «Hagámoslo ahora. El mercado está caliente y no necesitará las toallas de invitados». Una risa estalló suya. Luego una voz masculina riendo. Incluso Morales se recostó. La sonrisa de Alejandra se congeló. «Estaba bromeando», dijo Emiliano rápidamente, pero su voz titubeó. Alcé una ceja. «¿Crees que eso fue lo peor?» Clara dio clic al segundo archivo. Este era más tranquilo. La voz de Emiliano medida estratégica. «Todavía tenemos su firma. La aprovecharemos mientras sea válida. Está distraída, el despliegue es la cobertura perfecta. Una vez que la transferencia se complete, borramos todo». El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. El rostro de Alejandra palideció. Abrió la boca, luego la cerró. El juez Morales cerró la laptop lentamente. Sus ojos no eran filosos, pero sí conocedores. «Esto no fueron solo decisiones financieras», dijo. «Fueron abusos coordinados de confianza. No busco restitución», dije en voz baja. «No hoy». Pero quería que ambos escucharan sus propias palabras antes de que intentaran torcer las mías. Emiliano finalmente me miró. Realmente me miró. Y lo que vi no fue culpa, fue miedo. No de castigo, de exposición. El juez Morales asintió lentamente. «Esta mediación está oficialmente en pausa. Si alguna de las partes decide escalar a un arbitraje formal, emitiré una recomendación para una auditoría financiera completa y una posible investigación criminal». «Estoy satisfecha», dije levantándome. Emiliano se quedó sentado. Alejandra alcanzó su brazo. Él se apartó. Clara y yo salimos sin decir más. Caminamos por el pasillo del juzgado en silencio hasta que las puertas de vidrio se abrieron al sol. Afuera hacía calor implacable, el calor de Sonora quemando el pavimento y todo lo que había en él. Pero lo agradecí. Era honesto. Clara se giró hacia mí. Y ahora miré por encima del hombro una vez solo una y vi a Alejandra parada en la ventana detrás del vidrio polarizado, observándonos. No desafiante, inquieta. Ahora dije corren. Subimos a la jeep de Clara y salimos a la carretera, el sonido de las llantas ahogando lo que sea que se estuviera desmoronando detrás de nosotros. Los documentos finales se firmaron en una oficina de abogados neutral, en el centro de Culiacán. Sin reporteros, sin taquígrafos judiciales. Solo 3 abogados, 2 clientes, un mediador y el zumbido de la iluminación fluorescente, que hacía que todo se sintiera más pequeño de lo que realmente era. Emiliano no dijo una palabra durante la firma. Su pluma se movía como si pesara más de lo debido. Alejandra llevaba lentes de sol adentro y afuera para ocultar la hinchazón,
o para evitar mis ojos. De cualquier manera no me importaba. Ya no estaba aquí por ellos. El acuerdo fue claro. A cambio de mi silencio recibiría 3 cosas. La primera fue una propiedad estilo rancho, en Valle de Bravo. No era mi casa original, pero era limpia, abierta mía, pagada. Ubicada entre enebros y tierra quemada por el sol, lo suficientemente lejos de Hermosillo para que olvidar pareciera posible. La segunda fue un pago monetario, 7 cifras extraídas de las tenencias comerciales de Emiliano y presentadas retroactivamente, bajo el uso indebido de poder notarial. Su abogado intentó pelear el término, pero el mediador no cedió. La redacción se mantuvo. La tercera, lo que más importaba, fue el reconocimiento legal firmado. Una página notariada sellada preservada. Una admisión completa de que mi firma fue usada sin consentimiento informado. Que la transferencia de activos fue predatoria. Que de haber elegido escalar los cargos criminales, habrían estado sobre la mesa. Pero no escalé. Puse una condición: no volvería así a saber de ellos. Ni llamadas, ni cartas, ni disculpas envueltas en culpa. Si tan solo veía sus nombres en un paquete en mi puerta, el silencio terminaría y dejaría que todo ardiera bajo la luz de los tribunales y los comunicados de prensa. El trato se cerró en menos de 45 minutos. Al salir de la oficina, Emiliano se quedó atrás. Por un segundo pensé que intentaría hablar. Abrió la boca. Luego lo pensó mejor. Lo miré a los ojos, realmente los miré, por primera vez en mucho tiempo. Se veían como los míos alguna vez, cansados, inquietos, fríos en los bordes. Pero los míos se habían suavizado otra vez. Los suyos no. Salimos por lados opuestos. Clara me encontró afuera con las llaves en la mano y el motor ya encendido. Me deslicé al asiento del copiloto, el sol golpeando mi mejilla a través de la ventana. «Está hecho», dije. Me miró como si no estuviera segura de si decir felicitaciones o condolencias. Al final solo asintió. Esa tarde manejamos al norte a Valle de Bravo. La propiedad ya era mía, firmada, registrada, archivada. El agente inmobiliario dejó las llaves en un buzón de latón al borde del camino. Era sencilla, sólida, de un piso. Un porche envolvente abrazaba el frente y el lateral, y la cocina daba hacia un valle que se volvía dorado antes del atardecer. Caminé por ella descalza, los pisos fríos bajo mis pies, mi voz resonando cuando dije «Hola» a nadie. En la recámara trasera encontré un pequeño armario de ropa blanca y guardé el reconocimiento firmado dentro de una caja ignífuga. No por venganza, por recuerdo. Me dieron silencio. No paz, pero la paz nunca fue suya para otorgar. Tomó 4 semanas, 6 llamadas telefónicas y una reunión en un diner cerca de la carretera 57 para que ocurriera. La pareja que ahora poseía mi antiguo condominio en Hermosillo, Bruno y Lisette, eran amables. Recién casados, sin idea de la historia que las paredes habían absorbido. No mostré emoción durante las negociaciones. Dejé que la LLC que creé hablara. Dejé que el agente de fideicomiso Amanecer manejara las legalidades. Cerramos justo por debajo del precio pedido. En efectivo. Limpio. Nunca sabrían de la mujer que plantó el limonero en el patio trasero, parchó el tablaroca cuando Emiliano lo atravesó de adolescente, o repintó los zócalos con una mano, después de una cirugía de hombro solo para mantenerse ocupada durante una licencia de despliegue. No necesitaban saberlo. No se trataba de reclamar recuerdos. Se trataba de honrarlos en privado. El condominio se quedaría vacío por ahora. No tenía deseos de dormir ahí, pero quería la escritura. Quería el espacio. Quería saber que lo que me habían robado ahora estaba restaurado, no para la mujer que una vez suplicó que la dejaran entrar, sino para la que ya no pedía. Estuve en la cocina una tarde con la mano descansando en el mostrador, donde Emiliano solía sentarse y balancear las piernas. Recordé sus preguntas, sus historias sobre ferias de ciencias
y exámenes de ortografía, sus dedos manchados buscando barras de cereal. Nunca fue cruel de niño. Solo no había sido probado. Encontré la llave de repuesto exactamente donde solía esconderla, en un frasco de tornillos en el garaje. Todavía tenía la cinta roja que usaba para atar sus loncheras cuando tenía 6 años. La guardé. La limpié. La alisé. A la mañana siguiente la puse en una pequeña caja de terciopelo y la envolví en papel craft. Sin dirección de remitente. Sin nota. Solo la cinta visible entre los pliegues. Clara no preguntó a dónde la enviaba cuando paramos en la oficina de correos en Valle de Bravo. Solo alzó una ceja. «Cierre», dije. Asintió. Oh, claridad. La caja fue desentregada 2 días después. Lo sabía porque pagué extra por el seguimiento de firma. Él firmó por ella. Me imaginé el momento, el destello de confusión, luego el reconocimiento silencioso. Cómo su respiración pudo haberse detenido al desatar la cinta, tocar el latón frío. No llamaría. No escribiría. Ese era el costo de nuestro trato. Pero quería que sostuviera algo una vez más, algo simple, algo atado a una versión del amor que ya no podía alcanzar. No para provocar, no para avergonzar, solo para recordarle que una vez construí un hogar a su alrededor. Y ahora lo había reclamado silenciosamente, completamente, bajo un nuevo nombre. Amanecer. Porque después de todo esto, lo que necesitaba no era venganza. Era una mañana que nadie podía quitarme. La primera noche que dormí en la casa de Valle de Bravo, el silencio se sintió diferente. No hueco, no pesado, solo quieto como si el aire hubiera exhalado y esperara que yo lo hiciera también. A la mañana siguiente, desempaqué las últimas cajas y abrí todas las ventanas. La brisa del desierto se movió por las habitaciones como para presentarlas a alguien nuevo. Las paredes no recordaban a Emiliano. No necesitaban hacerlo. Esta casa había sido construida para quien me estaba convirtiendo, no para quien fui. Planté lavanda junto al porche esa tarde. La tierra era seca, pero dispuesta. Con suficiente agua y paciencia, cualquier cosa podía echar raíces. Cavé el hoyo con una palita y no me importó la tierra bajo mis uñas. El olor de la lavanda se quedó en mi piel mucho después de lavarme las manos. Una semana después, me uní a un grupo local de mentoras para mujeres veteranas. La mayoría eran más jóvenes. Algunas tenían hijos. Algunas tenían cicatrices visibles. Otras, como las mías, eran más calladas. Pero había una facilidad en su compañía, un lenguaje hecho de silencios y miradas de reojo, que decían: «Te veo». Nos reuníamos en un centro comunitario con pisos de azulejo astillado y café fuerte. Hablábamos de patrones de sueño, currículums, de cómo se sentía olvidar cómo reír y luego recordarlo de repente. Nadie me preguntó qué pasó. Solo me dieron la bienvenida. En casa los niños del vecindario comenzaron a aparecer. Primero 2 chicos en bicicletas pidiendo usar mi camino para dibujar con gis. Luego una niña llamada Tessa que trajo su cometa de papel rota y se paró en mi porche como ofreciendo un tratado. No dije mucho. Solo me arrodillé a su lado, ayudé a arreglar el ala y le mostré cómo doblar un avión de papel que pudiera volar más allá de la cerca. Para el fin de semana ya eran 6. Me llamaban señorita A. Uno trajo limonada. Otro preguntó si había sido soldado de verdad. Les dije que sí, que serví lejos y aprendí a volar no con aviones, sino con mapas y memoria. Escucharon como si fuera un faro. Y tal vez lo era. Entre la lavanda, las sillas plegables en el porche y el sonido de pies pequeños persiguiéndose en la grava, comencé a sentir el tiempo estirarse en la dirección correcta, no detrás de mí, hacia adelante. Y en una fresca mañana de jueves, mientras veía el sol salir justo por encima del tejado del porche, me di cuenta de que ya no me sentía borrada. Me sentía escrita, y aún no había terminado. Llegó un miércoles un sobre sencillo sin dirección de remitente, solo mi nombre escrito en cuidadosas letras de molde
al frente. La letra me detuvo antes de abrirlo. No había visto la caligrafía de Emiliano en años. No desde las notas de agradecimiento de la preparatoria o los recordatorios garabateados pegados en el refrigerador. Había cambiado. Más rígida ahora, menos fluida, como si hubiera tenido que forzar las letras a tomar forma. Me senté en el borde de la cama y lo abrí con la uña. Mamá, no espero que leas esto. Tenía miedo de que nunca regresaras, y una parte de mí esperaba que no lo hicieras. Esa vergüenza es mía para llevar ahora. Alejandra se fue. La casa está silenciosa. Demasiado silenciosa, tal vez. Sofía sigue preguntando, ¿por qué el viento suena diferente aquí? Le digo que son solo los árboles. Pero sé que no es así. Mentí. Robé. Y cuando digo nosotros me refiero principalmente a mí. Ella tuvo sus fallas, pero yo lo permití. No merecías lo que hicimos. No hay forma de deshacerlo. Y no te insultaré, pidiéndote una segunda oportunidad. Pero quería que supieras, lo veo ahora. Lo que diste, lo que te costó. No sé qué hacer con la culpa. Tal vez ese sea mi castigo. Y no había fecha, ni firma al final. Solo un espacio. Como si se le hubiera acabado el valor justo antes del final. Sostuve la página en mis manos por un rato. La leí una vez, luego otra. Mi pecho no se apretó. Mis manos no temblaron. Me sentí quieta, no vindicada, no satisfecha, solo firme. Él la había escrito. Eso importaba. Había puesto pluma en papel algo real en un mundo que tan a menudo prefería la conveniencia del silencio digital. Y aún así, caminé al tocador, abrí el cajón superior y puse la carta junto a la pequeña bolsa de terciopelo que guardaba mis placas de identificación. El metal tintineó levemente mientras metía el papel debajo. No lloré, no sonreí, solo cerré el cajón. El perdón era una palabra que la gente lanzaba con demasiada facilidad, como si no costara nada. Pero la paz real no se trataba de grandes reconciliaciones o abrazos llorosos en los umbrales. A veces era elegir dejar que algo terminara sin darle más aliento. Salí afuera. La lavanda había comenzado a florecer un morado suave contra el barro. Al otro lado de la calle, Tessa saludó desde su patio frontal, con un avión de papel en la mano. Le devolví el saludo. Detrás de mí la carta descansaba silenciosamente en el cajón. Sin responder, pero tampoco destruida. El aire nocturno en Valle de Bravo es diferente, más fresco incluso en verano. Las estrellas aparecen más honestas aquí, no opacadas por el brillo de la ciudad o la ambición. Solo luz estelar, silencio y el ocasional susurro de la brisa. Sofía estaba sentada a mi lado en el columpio del porche con las piernas balanceándose sobre los tablones, los dedos pegajosos por la limonada que no tuve corazón de diluir. Se apoyó en mi brazo, su cabeza descansando suavemente, como si siempre hubiera pertenecido ahí. Conté 17 estrellas hasta ahora, dijo con la barbilla hacia arriba. Pero creo que algunas son solo satélites fingiendo. La mayoría de las cosas fingen, dije suavemente. Incluso el cielo. Se giró a mirarme. «Abuela, ¿sigues siendo soldado?» Sonreí, no del tipo que daba para proteger a alguien, sino del real, el que llevaba un poco de dolor y un poco de orgullo en el mismo aliento. Siempre le dije, pero ahora peleo diferente. Sofía se quedó callada, sintiendo como si entendiera algo más profundo que las palabras podían contener. Metió la mano en su mochila y sacó el papel de construcción que le di la semana pasada, esquinas dobladas, pliegues gastados. Su mejor esfuerzo hasta ahora. «Dijiste que solías doblar estos antes de cada vuelo», dijo. Tomé la hoja, pasé los dedos por el pliegue. «No cada vuelo, solo los difíciles». Doblamos juntas en silencio, la memoria muscular guiando mis manos. A los 60 mis dedos eran más lentos, pero de alguna manera más precisos. Para cuando terminamos el avión, era liso, equilibrado. Me levanté, lo sostuve en la palma y luego con un movimiento firme de muñeca, lo lancé al patio.
Voló más lejos de lo que esperaba. Atrapó la brisa y flotó suavemente, aterrizando en el césped, como si hubiera elegido quedarse. Sofía aplaudió. La miré con las mejillas sonrojadas, el cabello revuelto en las sienes por el viento. Tenía los ojos de mi hijo, pero no su clima. Ella cargaba una suavidad que él nunca se permitió conservar. ¿Lo extrañas?, preguntó.